Buenas tardes, me presento, soy Jefferson Bolívar González González, junto con mi compañero Cristian Álava. Vamos a realizar una explicación de cómo se debería realizar una configuración de un variador de velocidad de manera manual. En el caso de que tuviéramos nosotros un variador de velocidad, se deberían de seguir estos pasos para poder indicar cuáles serían los parámetros, las condiciones y sus configuraciones para que nuestro sistema funcione correctamente. Como pueden ver, nos referenciaremos a este tipo de sistema con nuestro variador, son nuestro panel, el motor y aparte contaremos con accionadores y potenciómetros para poder realizar lo que sería el seteo. De esta manera se probaría si está configurado o no nuestro variador de velocidad de manera correcta. A continuación, mi compañero Cristian indicará cuáles son estos pasos. Bueno, para empezar, con el variador Xiaomi G120 tenemos varios modelos. Dependiendo del tamaño, cada uno tiene una capacidad para su respectiva aplicación. En este caso tenemos convertidores de baja tensión Xiaomi G120. Xiaomi G120 es el nombre de una serie de convertidores que sirven para controlar la tensión de motores trifásico. El convertidor está disponible en tres tamaños. Encontrará una etiqueta con la referencia en el frontal del variador, tras retirar la tapa ciega del operador panel. El operador panel es el panel que se encuentra, con el cual podemos eh, controlar o variar manualmente el variador. Y también en un lateral del convertidor podemos encontrar esas especificaciones. Entonces, aquí en la imagen de la derecha tenemos tres tamaños: el tamaño A, el tamaño B y el tamaño C, cada uno con su respectiva capacidad y para su respectiva aplicación. En cuanto a las interfaces de usuario, podemos ver aquí, una vez retirada, como se mencionó, el panel de operador, tenemos aquí varias entradas. Aquí tenemos unas borneras en esta parte, en las cuales podemos conectar terminales de control. En la parte superior tenemos un slot para la memoria MC o SD, en la cual podemos almacenar información en este variador. Tenemos aquí otra interfaz para el operador, este conector. Y aquí tenemos, bueno, las regletas de guardas que ya mencioné. Aquí tenemos unos LEDs indicadores para indicar el estado, ya sea ready o ocupado, todos los estados que puede tener el variador. Aquí en esta imagen tenemos los diferentes estados que puede tener cada uno de los LEDs. Bueno, en cuanto a las configuraciones, mediante el panel de operación básico o BOP, el que ya mencionamos, el que retiramos, tenemos varios botones. Uno para desplazar hacia arriba, otro para desplazar hacia abajo, otro para salir, un OK, los típicos botones de control, un botón de paro y marcha y otro botón central que tenemos para seleccionar el modo manual. Entonces, las variables monitoreadas, podemos monitorear de alguna forma nuestro motor, y para ello podemos monitorear varias variables como podrían ser el set point, es decir, la velocidad a la que queremos establecer el motor, el voltaje de salida al cual está operando, la corriente de salida, la frecuencia, y bueno, corriente y voltaje y todos los parámetros que queramos monitorear con respecto al motor. En cuanto al control, podemos, bueno, por decirlo así, controlar el motor. Podríamos variar el set point para establecer la otra velocidad. Para variar el set point, nos vamos a desplazarnos en el menú con las flechas y luego le vamos a dar OK, en donde dice No Hand, es decir, luego seleccionamos el set point y le podemos variar el valor a este set point. En este caso lo hemos establecido en 1400, y una vez establecido dicho set point en 1400, le damos arranque a nuestro motor con el botón verde que observa en la quinta imagen, y el motor comenzará a variar su velocidad hasta llegar al set point. Una vez llega a dicha velocidad, podríamos darle al botón rojo que sirve para el motor, y luego finalizaría con respecto al... El motor ya pararía, llegaría a una velocidad de cero. También tenemos funciones de diagnóstico con respecto a los fallos. Si nos desplazamos en el menú principal con los botones, podremos llegar a dichos
dichos apartados que tienen que ver con respecto a los fallos. Aquí en la tercera imagen estamos en el apartado de fallos y en la cuarta imagen con respecto al historial que nos haría información de todas las funciones que ha realizado previamente el variador. Otro de las opciones que nos ofrece este modo manual para nuestro variador es establecer los parámetros del motor. Eh, Nos desplazamos por el menú principal y nos vamos a parámetros y luego podemos seleccionar el modo en el cual podemos configurar. En este caso hemos puesto experto y le damos OK y luego ya tendremos todos los parámetros del motor, los cuales están detallados en el manual. En este caso R2, que es uno de los parámetros del motor en el cual podemos configurar. También tenemos extras, o sea, accediendo en el menú de extras, tenemos una opción para resetear el variador a los valores de fábrica. También tenemos para almacenar los valores de la RAM en la memoria ROM, eh, las opciones de BOP y almacenar toda la información en la tarjeta. También, bueno, otra forma de resetear el variador a los valores de fábrica, ya que cuando eh, comenzamos a utilizar un variador que ya ha sido utilizado y lo queremos utilizar para otro motor, por ejemplo, es necesario resetearlo, ya que no conocemos qué configuraciones ha tenido dicho variador previamente. Entonces, para eso nos vamos al menú de Setup, le damos OK y automáticamente nos va a salir la primera opción como Reset. Le damos a OK y automáticamente, bueno, luego de que le demos OK a Reset, nos desplazamos con las flechas y le damos a Yes, y ahí luego sí le damos OK y el variador se va a resetear. El tiempo que se va a tardar en resetear a valores de fábrica es aproximadamente 30 segundos. Una vez le damos OK, va a aparecer este mensaje de ocupado. Una vez que se termine de resetear, ya nos saldría el mensaje de done. Bueno, entre las otras opciones del setup tenemos el Drive Application, el cual son las opciones en las cuales podemos configurar. Tenemos como opción 1 la opción estándar, la opción 2 como dinámica y la opción 0 como experto. En este caso, vamos a seleccionar la opción estándar. Una vez nos entramos al apartado de estándar, vamos a tener una opción para seleccionar cuanto a las normas, ya sea la europea o la estadounidense. En la opción 2 tenemos la potencia en kilovatios y la frecuencia de 60 Hz. En la opción 1 vamos a tener la potencia en caballos de fuerza y la frecuencia en 60 Hz como universal. Y en la opción 0 tenemos la potencia en kilovatios, pero la frecuencia en este caso es de 50 Hz. Luego de haberle dado OK, nos va a salir esta opción para ingresar el voltaje del motor. Le damos OK y en este caso nos sale 440 voltios, que es el voltaje correcto. Luego con el parámetro del tipo de motor, le damos OK y nos va a salir opciones como motor inductivo o ingresar el código de alguno de los motores de Siemens. En este caso, como estamos utilizando un motor inductivo, le vamos a seleccionar inductivo y le vamos a dar OK. Luego de haberle dado OK, nos va a salir opciones para ingresar los datos de placa del motor. Como vemos aquí, tenemos el voltaje del motor, que es 460 voltios. Estos datos los encontramos en la placa del motor. Generalmente se encuentra con una plaquita pegado a nuestro motor que estamos utilizando. Luego, la corriente del motor, la potencia, la frecuencia, las reproducciones por minutos, si tiene refrigeración, le damos OK y tenemos opciones como refrigeración propia o natural. Y también tiene refrigeración líquida y también tiene la opción para poner que no tiene refrigeración en sí. Eso en cuanto a todos los parámetros del motor. Luego de haber dado OK, tenemos la opción de tipo de aplicación. Tenemos el control por vectorial estándar y el control de un ventilador. En este caso vamos a seleccionar la opción del ventilador y le vamos a dar OK. Luego de haberlo seleccionado, nos va a salir un parámetro que tiene que ver con respecto a las macros. Una macro es una receta preconfigurada con parámetros para el control del variador, del motor en sí. Luego de darle OK, nos va a salir esta opción y le vamos a seleccionar en 12. Una vez ya le damos OK, nos vamos al siguiente parámetro que es la velocidad mínima. Eh,
En este caso, la velocidad mínima la establecemos en cero y luego de dar lo que nos va a salir el parámetro para la velocidad máxima. La velocidad máxima la establecemos en 1800 RPM y el tipo de control, en este caso de rampa, de 10 segundos y la rampa de bajada de 10 también. Luego de haber seleccionado la rampa de bajada en 10 segundos, también podemos seleccionar una parada de emergencia. En este caso, la podemos establecer en 0 segundos para que el motor pare instantáneamente. Luego nos sale otro parámetro que tiene que ver con el motor ID. Este parámetro se utiliza para el autotuning del motor. Varias opciones. Tenemos la opción 2, la opción 3 y la opción 0. La opción 0 se establece para cuando no queremos hacer un autotuning. ¿Qué es un autotuning? Se utiliza para buscar automáticamente los parámetros del motor. En este caso, le vamos a seleccionar en la opción 2. En caso de que queramos seleccionar la opción 3, deberíamos tener la libertad de poder manipular el rotor del motor. En este caso, como no vamos a tener un acceso directo con el motor, le seleccionamos la opción 2. Entonces, como ya mencionaba, la posibilidad de medir impedancias del motor inyectando la corriente continua, eso es el autotuning. Una vez le hemos seleccionado el tipo de autotuning, le damos OK y nos va a salir una opción de finish. En este caso, nuestras flechas, le vamos a poner a yes y luego le ponemos OK. Una vez le damos OK, nos va a salir un mensaje de ocupado indicándonos que está aplicando todas las configuraciones al variador. Como podemos ver, una vez ya terminó de cargarse todos los parámetros, nos va a salir una X. Esta alarma nos puede indicar de que no se ha realizado el autotuning, mismo que se realizará al primer arranque del variador de frecuencia. Y la otra posibilidad que puede ocurrir es que no hay comunicación profile. En este caso, esta X nos aparece porque no hemos realizado un autotuning, ya que no hemos realizado un primer arranque a nuestro variador de frecuencia. Entonces, esto es lo que se procede a hacer a continuación, realizar el primer autotuning para que ya no nos salga esta alarma en nuestra pantalla de nuestro variador de frecuencia. Eh, una vez, eh, una vez realizado este autotuning, ya no nos debería aparecer esa alarma con esa X y ya se podría arrancar el motor sin ninguna dificultad. A continuación, mi compañero va a realizar una configuración del variador Dynamic 120 con un lazo PID. Esto utilizando el software Starter. Bueno, continuando. Ahora vamos a realizar lo que es la configuración del eje 120 o un controlador PID, pero lo haremos utilizando el software Starter. Uno de los primeros pasos sería abrir el software. Listo. Cuando ustedes quieren iniciar un nuevo proyecto, tendrán la ayuda del asistente donde podrán ver o leer cualquiera una de las configuraciones según su requerimiento. Nosotros iremos directamente a lo que es crear un proyecto, yendo donde dice agrupar unidades. Live. Le podemos dar un nombre, definir su dirección, también definir el autor. Lo dejaremos por defecto. Las configuraciones para ejecutar la interfaz también lo dejaremos por defecto. Tiene un dato importante. Como queremos hacer todo de manera offline, debemos dejarlo en tipo TPDP. Así sería más fácil trabajarlo. Aquí nos da una manera general. Por ejemplo, tratamos nuestro proyecto, tenemos el dispositivo de nuestro proyecto, y si queremos saber de qué se trata el DP específicamente, podemos ir a Tutor Cinematic, donde tendremos una ligera explicación de cómo está compuesto nuestro módulo Cinematic 120, indicando cuál es la unidad de control, el módulo de línea activa, el módulo de los motores, podemos ver, los terminales de los motores, la topología, cómo sería su conexión, y un sensor de interfaz. Podemos obtener más detalles, por ejemplo, cuál sería el tipo de comunicación, no la topología, cuál sería la unidad de control, cuáles serían los puntos de entrada y salida del mismo, el de velocidad, el sistema de velocidad, los componentes de entrada y salida, el TB31, los drivers específicamente, cuál sería el driver 1 con su motor 1 y el driver 2. Y podemos trabajar. En lo siguiente, obtendremos un resumen de nuestro proyecto. Tenemos nuestro proyecto y nuestro módulo. Como pueden ver, no tengo nada. En todo hay que insertarlo.
Como tengo un G120, tengo que ir a la unidad de accionamiento, en el cual me va a mostrar las diferentes referencias con respecto a los módulos disponibles, con respecto a este módulo. En este caso, como no disponemos de un G120 físico en el cual podamos establecer una conexión, elegiremos uno para hacer todo esto de manera offline, sin conexión. Veremos nuestra referencia con respecto al motor que hemos escogido. Si desean, pueden activar el asistente y debemos realizar unas ciertas configuraciones. Por el momento lo dejaremos como por estándar, no realizaremos cambios en lo que es entradas y salidas, la frecuencia la dejamos tal como está, el valor de tensión. He elegido uno al azar, así que no conozco todas sus características, pero podemos establecer ciertos parámetros. Por ejemplo, que este motor tenga una intensidad de 1 o 2 amperios, con una potencia requerida, como está en kilowatts, tranquilamente puede ser de 0.5. Y una velocidad de revoluciones por minuto, con 5.000 revoluciones por minuto. Las referencias del motor que se establecen, es la intensidad asignada. Claro, esto de aquí depende mucho con respecto a qué motor estemos trabajando o cuáles son los requerimientos, es decir, a qué velocidad debería trabajar según su aplicación. En este momento acabo de colocar valores estándar para entender más o menos cómo sería su configuración. El resto lo dejaré estándar, digamos que tiene una revolución de unos 100, solo para saber que ya está en lo mínimo, que va a mantener cierta rotación. Y el resto lo dejaré tal como está. Finalizando. Listo. Como ya hemos indicado cuál es nuestro control de unidad, hasta el momento de ingresar, haber seleccionado, haremos un resumen de nuestros componentes. Por ejemplo, aquí está el tipo G120 con una referencia. No tenemos la versión de firmware. Y las características del motor con las que hemos configurado. Podemos ver estas configuraciones. Se puede conocer cuáles serían las entradas y salidas de nuestro sistema. Y ya están indicados cuáles serían sus valores digitales. Y nosotros, como queremos hacer un sistema para un control PID, debemos ir a lo que es entradas analógicas. Aquí la podremos observar. No tenemos un valor en el momento debido a que no tenemos nada conectado. Si esto estuviera conectado, es decir, que tendríamos que simplemente presionar aquí y se conectar con dispositivos de destino solicitado. Obviamente debemos haber escogido las referencias para no tener ningún tipo de conflicto. Podríamos conectar nuestro motor y saber qué voltajes están recibiendo en las entradas. Si presiono, debería de poder seleccionar los dispositivos que yo he establecido y pongo aceptar. Si lo realizo, como dije, no nos podremos conectar debido a que no tenemos ningún dispositivo conectado en nuestro CPU. Por lo tanto, no es posible hacerlo de esta manera. Bueno, continuando, ya tenemos indicado cuáles serían las entradas analógicas, tensión bipolar, la tensión unipolar, asegurarnos que tenga esta estructura. Para establecer cuál sería la entrada analógica, debemos ir a las otras interferencias y buscamos el P1070, que sería la consigna principal. Cogemos el 1. Listo. Como podemos observar, tenemos una gráfica de escalado y una de filtrado, la cual podemos modificar. Por ejemplo, si vamos a escalado, obtendremos los rangos en los que debería trabajar. Por consigna, se pide que al 0% se considere un voltaje mayor de 0 para asegurarnos de que el sistema esté funcionando. Porque al dejarlo en 0, el voltaje, puede que el sistema no esté funcionando o esté apagado. Ambos de los casos. Pero al tener un valor superior a 0, sabemos que está en el 0%. Una recomendación. Listo, tenemos estas configuraciones. Hemos definido bien que sean de nuestra consigna principal, que esto de aquí sería nuestra entrada analógica con la cual podemos ir modificando nuestros valores con respecto a lo que es la velocidad. Para encontrar lo que sería el controlador PID, tenemos que ir al regulador tecnológico, donde se nos presentarán tres opciones. Nos enfocaremos en tecnologías de regulador PID, donde tendremos en este esquema lo que es la activación del regulador PID, deberíamos de ponerle en 1, indicando de que ha sido activado. Y tenemos tres variables: fuente de consigna adicional y fuente de valor real. Para definirlas, podemos aplastar dos veces o ir a otras iteraciones y debemos de buscar el R755, que son las entradas analógicas de valor actual en porcentaje. Podemos hacer un sistema de referencia. Por ejemplo, aquí voy a hacerlo con el R555. Y acá en la fuente de valor real utilizaremos también el R755, pero el valor análogo 1.
Si tuviera los sistemas conectados, aquí veríamos una variación. Y al tener, básicamente, estos son entradas analógicas que podemos modificar con un potenciómetro. Al modificarlas entre ellas, veríamos cuál sería cuál y cómo estarían referenciados. Para poder modificar lo que sería nuestro controlador PID, tenemos que ir al regulador PID. Al seleccionarlo, nos aparece esta ventana, donde podemos modificar directamente nuestra ganancia, utilizando lo que es componente de el valor real o acción del error de regulación. Aquí tenemos un sistema PID. La modificación de estos valores nosotros los asignamos aplicando los distintos métodos con respecto a estos controladores o según el requerimiento. Tienen que tener en cuenta que este sistema va referenciado con los valores respectivos de los dos sensores y también de los que nosotros estemos seteando. Por lo tanto, por el momento lo dejaré en estos valores, que son los valores que vienen por defecto, pero deben de ser modificados según su aplicación y requerimiento. Otro parámetro que nos ayudaría a obtener un mejor control de nuestro sistema es la modificación de los tiempos de aceleración y desaceleración. Si vamos ingresando en él, nosotros podemos modificar estos valores, lo cual tendría efecto en qué tan rápido se corrige el error. Es decir, que si vemos que el sistema es demasiado rápido, podemos empezar a desacelerarlo. Y caso contrario, si está demasiado lento, lo iremos acelerando, de tal manera que podamos regular nuestro sistema de control. Con respecto a lo que es la limitación activa, tal como se pueden imaginar, serían los límites en los cuales podría trabajar nuestro motor, los valores máximos y mínimos del mismo. Estos requerimientos van cambiando dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en lo que es un sistema de bombas, para un llenado de una cisterna, se espera que el límite de velocidad no sea mínimo, cero. Puede ser un valor muy pequeño, de tal manera que el motor siga realizando cierto movimiento hasta apagarse totalmente, lo que ayudaría a que el motor no sufra algún tipo de daño. Donde podríamos también tener más detalles de esto, yendo a lo que es la lista de expertos. Ingresando a nuestra lista de expertos tendremos los valores reales de nuestros componentes. Por ejemplo, al estar limitando lo que es la velocidad, tendríamos que ir a buscar ese parámetro, que es el 284. Bueno, esto puede variar dependiendo de nuestra configuración. En este caso, lo que sería la velocidad de giro es el 283. Debido a que tengo todo el sistema en offline, me va a salir cero. Si lo tuviera encendido, podría saber a qué velocidad es la mínima en la que podría girar según los parámetros establecidos. De esta manera es más fácil saber eh, cómo está funcionando nuestro componente. Para saber que esto está de manera online, debería estar de color verde y entregándome valores respectivos para saber si está funcionando o no. Es decir, que debería estar activa la señal, listo para servicio. Continuando con lo que es las modificaciones del control PID. Como dije, no es posible simularlo debido a que no contengo los componentes necesarios para realizarlo, pero sin embargo ya hemos visto cómo debería ser programado y qué se debería de considerar. En estos casos, ya lo único que faltaría es poner a correr el programa. Para poder visualizarlo, vamos a utilizar un video en el cual se realizó esto. Aquí han aplicado el mismo procedimiento, definiendo cuáles son sus variables, cuáles son los límites de lo mismo, y acaban de encenderlo. Como pueden ver, tiene seteados dos valores distintos con respecto a los valores de la fuente, y el sistema ya está tratando de corregirlo. Aquí estamos viendo lo que sería el error que hace la referencia con respecto a esos dos puntos, y cómo trata de disminuir para llegar a los valores seteados. Cada vez se aproxima y se aleja más, dependiendo de la variación. Este es un sistema algo simple de cómo deberíamos de programarlo y cuál sería su funcionamiento. Al tener los componentes, el mismo sistema nos puede ofrecer lo que es un sistema gráfico para visualizar cómo estarían dando las respuestas. Al inicio del encendido, tuvo un sobrepico, trató de bajarlo, de nuevo se alzó y se reguló, tratando de mantenerlo. Fue apagado y de nuevo lo volvieron a activar. De esta manera hemos realizado lo que sería la configuración de un control PID en un G120 utilizando el software Starter.